¿Qué tal, jugadores? Este es 16-Bit Hero y vengo a hablarles de los juegos que marcaron mi infancia y que de seguro también la de ustedes. Esta vez le hablaré de un juego basado en una de las sagas de cómic de Marvel, la saga de las gemas del infinito, donde aquel que obtenga el poder de las gemas se convertirá en el ser más poderoso del universo y podrá dominarlo a voluntad. El juego se llama Marvel Super Heroes War of the Gems y salió en 1995 publicado por Capcom, así que podemos esperar otra joya del Super Nintendo. Sin más demoras, vamos a averiguarlo. Historia. Bueno, como el juego es basado en un cómic, ¿adivinen qué? No tiene historia. Sin ofender, pero seamos honestos, la historia del cómic es solo, oh, ahí viene un enemigo estúpidamente poderoso, vamos a vencerle y ¡BAM! Fin de la historia. Aunque esta, entre muchas sagas de cómic que he leído, me gusta más. Esto es porque se basa en un tesoro que deben proteger, las gemas del infinito. Y no solo vencer a sus enemigos porque sí. En fin, las gemas por alguna extraña razón caen en la Tierra y Adam Warlock reúne a los más grandes héroes del universo Marvel para buscarlas. A lo largo del recorrido se encontrarán con Magus, un supervillano que quiere apoderarse de la gema para el dominio del universo y bla bla bla. Lo vencen y siguen con la búsqueda de las gemas. Después llegará otro villano, Thanos, y bueno, ya saben cómo va la cosa. Entonces, cuando reúnen las 6 gemas del infinito, Adam Warlock las resguarda para protegerlas de cualquiera que quiera utilizar su poder para conquistar el universo. Irónicamente, él se vuelve... No, ¿saben qué? Olvídenlo, no quiero hacerle spoiler del asunto. La historia es algo diferente a la original, cambiaron algunas cosas para hacerlo un poco más lineal, pero me gusta eso de proteger un tesoro universal, así que está bien. Diseño. El juego consiste en viajar a distintos lugares del planeta para buscar las gemas. Primero está el Amazonas, un acuario submarino en Boston, Alaska y el castillo del Dr. Doom. Al final de cada nivel estará un jefe, y cuando lo derrotes puedes conseguir o no una de las gemas. Cuando terminan los 4 niveles te enfrentarás a Magus, quien posee una de las gemas, la de poder. Y aparece Thanos advirtiéndoles que les arrebatará la gema del infinito para conquistar el universo y toda esa mierda. Seguidamente volvemos a seleccionar entre 4 lugares. Esta vez está Egipto, el monte Vesubio, un complejo minero en Arizona y un cinturón de asteroides. No es en la Tierra, pero al menos está en el mapa, ¿no? Al final, cuando tienen las 5 gemas, te enfrentarás a Thanos, pero primero debes pelear con una vieja calva con la mitad de la cara de Terminator llamada Nebula. Nada difícil. Y por último, la batalla final con Thanos, el único personaje en todo el juego que puede defenderse, no sé por qué nadie más puede. También está la base de los Vengadores, donde puedes practicar pelea contra los jefes del juego, y si ganas sin sufrir algún daño, obtienes un objeto. Y también te dan el password para el nivel en el que vayas. Cuando vas a entrar a un mundo, te dan la opción de elegir entre los 5 héroes, el Capitán América, Spider-Man, Iron Man, el Increíble Hulk y Wolverine. Y después puedes equiparlos con otras cosas. Están estos tanques que recuperan energía, los pequeños recuperan la mitad y los grandes recuperan todo. Están estas gemas que te permiten hacer un movimiento especial, pero es muy complicado y nunca he podido sacar ninguno, así que... Y estos revividores. Así es, no hay vidas extras. Si pierdes un personaje queda jodidamente muerto y tienes que revivirlo. Si no lo revives y se te mueren todos, se acabó el juego. También podrás equipar a tu personaje con 5 de las 6 gemas del infinito. La gema del tiempo te permite ir más rápido, la gema realidad te revela objetos escondidos en los mundos, la gema de poder, bueno, te da el doble de fuerza, la gema de espacio te permite saltar más alto y la gema alma te da el doble de energía. Dentro de los mundos también están estos tanques amarillos que te recuperan parte de la energía, pero no tanto como los azules. Cada personaje tiene sus propios movimientos, aunque básicamente solo golpear hasta la muerte. También tienen ataques especiales, como los rayos de Iron Man, el lanzamiento de escudos del Capitán América, la telaraña de Spider-Man, el Shoryuken de Wolverine y Hulk con su super cabezazo. Lo cual es divertido porque puedes usarlo ilimitadamente sin miedo a gastarlos o algo así. El diseño de niveles es bastante espléndido y aunque es bastante lineal, hay ciertos mundos donde debe tomarse la decisión de ir por una de las dos vías.
esto es, si van con los personajes adecuados. Spider-Man, Wolverine y Iron Man pueden ir por los sitios altos, mientras que Capitán América y Hulk están limitados a los sitios inferiores, los cuales son generalmente más difíciles. La música suena como un cómic, si me entienden, como si de verdad los personajes y ambiente cobraran vida, es asombrosa. Y los efectos de sonido son más o menos buenos, nada por qué sorprenderse la verdad. Y sí, nada más que decir. Los enemigos en este juego son muy limitados. Inclusive la mayoría de los jefes son los mismos enemigos, simplemente pintados diferentes. Pero hey, bueno, no es culpa del juego, este asunto ya viene del cómic porque ya los personajes se enfrentaban a versiones malignas de sí mismos, así que es aceptable. Aunque aún así pudieron haber colocado más enemigos, porque si lo contamos están Daredevil, Wolverine, Iron Man, las Amazonas, estos tipos que vuelan, Ojos de Halcón, las Tortugas Ninjas, estos robots, Silver Surfer, la Mole y Hulk. Los jefes y mini jefes son prácticamente todos los anteriores, menos las Amazonas. ¿Por qué? No sé. Los únicos jefes que son ciertamente únicos son el Sasquatch, el Dr. Doom, que lo enfrentas 2 veces, y Corazón Negro, que es mi jefe favorito. Duro como la mierda. Controles. Los controles son bastante estándar. Te mueves normal con las flechas, atacas con Y y saltas con B. Sí, otro control de Nintendo. Y las habilidades especiales se realizan como en un juego de pelea. Ya saben, media O adelante y Y, Z en la cruz y Y, 2 veces arriba Y o hacia adelante y Y. Sí. Wolverine y Spider-Man pueden andar en las paredes y Iron Man puede saltar 2 veces. Pero lo malo son las habilidades de las gemas. Son tan difíciles de hacer. Se supone que es un medio círculo adelante o algo, pero jamás me ha servido. Pero está bien, lo acepto. Los controles no son tan perfectos, pero son fluidos y responden bien con respecto a los golpes, saltos y eso. Pero personalmente el que me causa más problemas es Hulk. Digo, no me tomen a mal, es el increíble Hulk. Pero el asunto es que es muy lento y un objetivo muy grande para ataques. Por eso no me gusta mucho jugar con él, prefiero a Iron Man o al Capitán América. Presentación. El juego tiene una imagen increíble, los colores son muy radiantes y bien colocados en todos los lugares posibles. El movimiento de cada personaje está bien animado y bueno, miren Iron Man, como brilla y todo. Y adaptaron muy bien esta saga de las gemas del infinito a un videojuego, es lo único basado en dicha saga. Desde pequeño simplemente me enamoré de este juego la primera vez que lo jugué. La presentación simplemente me sacó los sesos de la cabeza de la emoción. Esta es otra gema que pasará a la historia como uno de los grandes juegos de Marvel en Super Nintendo. Trucos. Para conseguir todas las gemas del juego y varios objetos, coloquen este password. Y solo les faltará el Monte Vesubio para el final del juego. Y ya, no me sé trucos así buenos, así que será para la otra. Lo bueno. Pues, ¿qué podría decirse? El juego tiene imágenes espectaculares y no está limitado a un personaje, sino que tiene 5 no se quejen. Tiene las gemas que te hacen más poderoso y mejoran la experiencia del juego, y los mundos son geniales. Y el valor de rejugabilidad es alto para este juego, y no puedo esperar para volver a jugarlo. Lo malo. Bueno, el juego tiene ciertos puntos en contra, uno de ellos, como dije, lo limitado de los enemigos. Sigo pensando que debieron haber puesto más villanos o versiones malvadas de los héroes, al menos para que no fuera tan repetitivo al enfrentárseles. Y las habilidades especiales de las gemas. Con que lo hubieran puesto en uno de los botones para su fácil ejecución hubiese mejorado todo el asunto, pero no, tenía que ser con la bendita cruz. Nota, los controles de Super Nintendo son los mejores creados. Y nada más, el juego no es perfecto, pero se puede disfrutar mucho. Conclusión. En mi juventud no había tenido la oportunidad de leer los cómics como ahora días, pero cuando este juego llegó a mi vida, la cambió completamente. El modo de ver el mundo, expandiendo mi imaginación a emocionantes y extravagantes viajes, con el único fin de proteger aquello que es preciado, no solo para nosotros, sino para todos. Un tesoro irreemplazable que llena los corazones de todos de ambición, poder, sabiduría y conquista. Las gemas del infinito. Gracias a Jim Starlin por crear tan asombrosa saga de los superhéroes más grandes de la Tierra, y a este juego, por todas sus maravillosas cosas, le daré 8 revividores de 10. Bueno, espero que les haya gustado el tercer capítulo de una serie de videos de juegos de Super Nintendo. Suscríbanse si les gustó, y para la próxima tendremos algo que les recordará muchas historias. Pasen buen tiempo con sus amigos y hasta la próxima. Si no han checado los primeros capítulos, ahí están los links. Denle favoritos, suscríbanse y nos veremos.